Lección número 14 de Catequesis Fundamental. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase número 14 de Catequesis Fundamental. Vamos a dar inicio al capítulo 4. Eso está en la página 41 para los que siguen el texto. Veamos el contenido del capítulo 4. Tiene 4 apartados. El primer apartado, hay una introducción y el primer apartado es la catequesis en la historia de la Iglesia. Un segundo apartado que trata sobre la evolución de la catequesis. Tercero, la catequesis en el Directorio General para la Catequesis, el directorio del año 1997. Y un cuarto elemento que contiene este cuarto capítulo es que no hay catequesis de iniciación sin catequesis permanente, ni catequesis permanente sin catequesis de iniciación. Esos son los 4 elementos que vamos a ver de la historia de la catequesis. Cada uno de ellos es largo. Vamos a tratar de resumir lo más posible, porque ya vamos agotando el número de clases que nos faltan. Vamos a la 14. Nos faltan unas 6, 7, 8 clases nada más. Muy bien, veamos la introducción. En la clase anterior concluíamos con una definición muy hermosa de la catequesis y una diferencia entre catequesis y evangelización. Continuando con la idea, el término catequesis no significa, como generalmente se piensa, la organización catequética, ni la ciencia catequética, ni tampoco la catequesis dirigida a los niños. Se refiere el término catequesis en general a la acción de catequizar en su conjunto. Aquí vamos aterrizando un poco en lo que insistí yo desde el comienzo de esta clase, que esta clase no es solamente para los catequistas parroquiales, sino para todos los laicos comprometidos con la evangelización y en la acción catequizadora de la Iglesia en su conjunto. Desde mediados de los años 60 a finalizar el Concilio Vaticano II, se hizo una clásica expresión que decía: todo acto de la Iglesia es portador de catequesis. Y esto es bien interesante, por supuesto. Todo acto de la Iglesia, todo acto pastoral, le añadiría yo, de la Iglesia, todo lo que hacemos, toda actividad es catequesis. Con esto se quería decir que todas las acciones eclesiales, las acciones proféticas, litúrgicas, testimoniales, pastorales, etcétera, todas estas actividades contribuyen a madurar la vida cristiana. Son educadoras en la fe todas estas acciones de la Iglesia. El mismo Papa San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Catequesis Tradendes, en el número 49 dirá:
Y lo indicará también, como dice, que toda la actividad de la iglesia tiene una dimensión catequética, lo decía el Papa Juan Pablo II, pues en la catequesis Tradendes. Y esto es una capacidad para educar en la fe. Esta virtualidad, no obstante, se ha atribuido siempre de manera especial a las acciones vinculadas al ministerio de la palabra, las cuales se designan con términos como la predicación, el anuncio misionero, la evangelización, la catequesis, la homilía, la enseñanza teológica, la educación propiamente en la fe, en las escuelas católicas, etcétera, etcétera. Ahí donde se ha venido un poco vinculando estas acciones catequéticas en el marco del gran ministerio de la palabra de Dios que ejerce la iglesia. Pero no podemos limitarnos solamente a ese entorno de la educación y de la formación, sino que tenemos que incluir, como decía Papa San Juan Pablo II, toda la vida pastoral y litúrgica de la iglesia, ¿verdad? Profética, litúrgica, pastoral, testimonial, etcétera, etcétera. Entonces, supuestas todas estas consideraciones, vamos a intentar entrar en materia. Es bueno en esta introducción hacernos la pregunta: ¿es bueno llamar catequesis indistintamente a toda forma de educación en la fe mediante el ministerio de la palabra? Esa es una gran pregunta que nos puede dar muchas luces. Si no se precisa la naturaleza y la finalidad de la catequesis, se corre el riesgo de llamar catequesis a cualquier acción de este ministerio de la palabra y no lograr eficazmente aquella maduración en la fe que se espera de la genuina acción catequética. Es preciso, por lo tanto, precisar el concepto teológico de catequesis. Vamos a tratar en este capítulo cuarto, viendo un poco la historia y la evolución de la catequesis, a ver si logramos hacer una definición concreta, pues, para entender bien lo que es la catequesis, lo que es la catequética, la acción catequística. No perdamos de vista todos estos elementos de esta introducción para que los conjuguemos siempre. Recuerden que ayer decíamos de que la catequesis se diferencia de la evangelización porque la evangelización transmite contenido y la catequesis lo que quiere es hacer vivencial ese contenido transmitido. Muy bien, pasemos al numeral, al primer numeral, después de esta breve introducción, para no perder de vista el concepto teológico de catequesis. El primer numeral, veámoslo, está titulado La catequesis en la historia de la iglesia. La historia de la catequesis es testigo de que a partir de un sentido fundamental, el concepto y la realidad teológico-pastoral de catequesis ha ido acentuando de forma diversa aquellos aspectos que exigían en las circunstancias socioculturales que la Iglesia ha vivido en su historia, en orden a lograr cristianos adultos y comunidades vivas y dinámicas en el mundo. Ahí se conjuga pues lo que es lo que es la teología, lo que es la evangelización propiamente dicha con el crisma al inicio, lo que es pues verdad el objetivo principal de la catequesis. ¿Cuál es el objetivo principal? La formación de cristianos. En primer lugar, que de la iniciación cristiana, que va dirigida especialmente a los niños,
sin quitar a los adultos, por supuesto, porque hay catequesis presacramentales para adultos también. Entonces, la iniciación cristiana con la formación permanente, ya lo habíamos dicho, para formar pues estos cristianos adultos en la fe. Se refiere a adultos pues en la fe, porque pueden ser muy pequeños, chiquitos, incluso niños y jóvenes, pero que con la maduración profunda que tienen de su experiencia cristiana, ya los podemos considerar a cristianos adultos en su fe. Y en la medida de esto, pues la creación de comunidades eclesiales, parroquiales, que sean vivas y dinámicas, insertas en el mundo. Entonces, siendo la catequesis una experiencia tan antigua como la iglesia, esto lo tituló el capítulo 2, la catequesis tradende, experiencia tan antigua como la iglesia, la catequesis. El repaso de la historia ayudará a clarificar en alguna medida las acciones genuinamente catequéticas y los componentes específicos de su identidad teológica. Ya la definición que dábamos ayer y que se las pasé por el Telegram, el último párrafo de la clase de ayer, ahí te define pues que nunca puede estar separada la catequesis y la teología, van de la mano, porque cada una de ellas en el ministerio de la palabra y de la evangelización juegan un papel importante. Por su lado la teología, pues la formación intelectual, y la catequesis por su otro lado, el suscitar la vivencia de la fe y la maduración cristiana. El término catequesis y su realidad teológico-pastoral en la historia. Ese es un subtítulo pues, del primer apartado de este capítulo 4 sobre la historia de la catequesis. En la época apostólica, en el siglo I, en su sentido profano original, el verbo catechei significaba hablar desde arriba. Así los poetas catequizan a sus oyentes desde el escenario. Más exactamente aún significa hacer eco, resonar, por el efecto de voz producido mediante las máscaras que los actores se ponían ante el rostro en los teatros. Estamos hablando de historias antiguas. Y esto era para hacer eco, para hacer resonar la voz. Esas máscaras antiguamente se utilizaban en los teatros casualmente para que se produjera un efecto de resonancia de una voz anunciada, para hacer resonar la voz, de manera que las palabras llegaran nítidas a los espectadores. Eso es en el sentido profano el significado de catequesis. Ahora bien, la Biblia, en la Biblia la palabra catequesis, catechesis, se escribe ahí, lo tienen en el texto, no aparece en el Nuevo Testamento. Se encuentra en cambio 6 veces el verbo catecheo en 5 formas verbales distintas. Es una palabra tardía del Nuevo Testamento, si ustedes quieren, y raramente usada en el idioma griego profano, ¿verdad? Acuérdense que la versión griega de los 70 no se usaba, no se usó. Sin embargo, la iglesia, Jesucristo, los apóstoles usaron la versión de los 70 del Antiguo Testamento. Alguna vez yo les expliqué qué significa la versión de los 70. Avísenme si no se acuerdan o los que no sepan para explicárselo, porque es importante.
Ahora bien, en sentido derivado, el verbo katecheo en el griego bíblico quiere decir informar, contar, comunicar una noticia. Por ejemplo, vemos el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. En sentido estricto significa dar una instrucción cristiana. Está otra vez el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, la carta a los Romanos, capítulo 2, la carta a los Gálatas de San Pablo en el capítulo 6. Eso es un poco el contenido el significado de catecheo en el Nuevo Testamento, sin decir la palabra propiamente catequesis, sino que el catecheo, que era informar, contar, comunicar una historia. Por su lado, las primeras comunidades cristianas desarrollan el ministerio de la palabra de forma muy creativa y adaptada a las circunstancias de los oyentes, y emplean otros términos que señalan esos matices: evangelización para suscitar la fe, instrucción o doctrina para profundizar en ella, exhortación para corregir y alentar, testimonio también es otra palabra que se usa para iluminar y para convencer. Entonces, en las primeras comunidades cristianas se usaban los términos evangelizar, instruir, transmitir doctrina, exhortación, y lo vemos en todas las cartas de los apóstoles, ¿no?, que hablan sobre esos diferentes estilos de narración de sus contenidos para llegar a los oyentes pues de una manera más adaptada, incluso a las culturas y a los idiomas, porque hay algunas cartas del Nuevo Testamento que están escritas en griego. No obstante, en medio de esta multiplicidad terminológica del Nuevo Testamento, no se usa propiamente la palabra catequesis, sino que se usan estos otros términos: instrucción, doctrina, evangelización, exhortación, testimonio, etc. Y la vemos en todos los textos de las cartas de los apóstoles. Cabe señalar entonces, a partir de esta multiplicidad de terminología, destacar pues una cierta distinción en base al primer momento de lanzamiento, el anuncio, el crisma del mensaje, a través de verbos como gritar, escrasei, anunciar, que se dice kerisei, también evangelizar, que se decía evangelisei, testimoniar, que es martirei, y en un segundo momento de explicación y de profundización expresado por los verbos enseñar, que es la didaskei, catequizar, que se decía catechei, predicar, que se decía homilei, transmitir, paradidonai, y otros términos semejantes, pues, ¿verdad? Entonces ahí vemos un poco una variedad de términos que se utilizaban pues ya en el Nuevo Testamento con la primera iglesia naciente, donde pues ya se veía que había la intención pues de transmitir el mensaje, de hacer evangelización, de hacer catequesis, de hacer homilía, de dar testimonio, etcétera, para que el pueblo de Dios profundizara el conocimiento de los misterios del arcano, y así ellos formar o transformar esas pequeñas comunidades que iban surgiendo pues a través de la predicación de los apóstoles. Entonces, como vemos, con todo esto anteriormente dicho,
el verbo catequizar es uno más de este primer momento en que se explicita el mensaje. En este primer momento que se anuncia el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es Cristo, el anuncio de Cristo, toda la hazaña maravillosa del misterio de Cristo, ¿no? Desde su encarnación hasta su resurrección. Entonces, este término, catequizar, decíamos que es uno más de este primer momento en que ese mensaje se empieza a transmitir. En la iglesia primitiva, la expresión catequizar no ha adquirido todavía en ese momento la importancia central que adquirirá más tarde con los santos padres. Los santos padres ya le dieron un verdadero sentido a la palabra catequizar, ¿verdad? Diferenciándola de dos momentos de la misma, del mismo ministerio de la palabra, que es el querigma, el primer anuncio, la evangelización y la catequesis por otro lado. Entonces los santos padres le darán pues un poco más de consistencia y de importancia central pues a la catequesis. Ahora bien, dentro de la explicitación de la fe en el Nuevo Testamento se distingue entre los rudimentos, los elementos fundamentales, los elementos rudimentarios, digámoslo así, de la revelación, o como dirá San Pablo, la leche espiritual y el alimento sólido propio de los adultos en la fe, según la explicación de la carta a los Hebreos capítulo 5. En la primera carta de Pedro capítulo 2, ¿verdad? El primer alimento tendrá entonces más bien un carácter iniciatorio, y el segundo alimento, que es alimento sólido, como dirá la Sagrada Escritura, designará una enseñanza más completa del mensaje recibido. Entonces, en estas palabras de San Pablo ahí se comprende cómo fue el proceso de iniciación y de seguimiento y de perseverancia que se dio a las comunidades cristianas, pues a través de la transmisión de la fe, a través del conocimiento de las verdades reveladas por Jesucristo, para que se consolidaran pues las comunidades primitivas, las primeras comunidades cristianas. Ahora bien, en cuanto a su contenido, esta explicitación, o sea, la explicación y esta profundización del mensaje, que era este alimento sólido, abarca toda la Sagrada Escritura, en especial el Nuevo Testamento. Más aún, según el sentir común de la exégesis actual de los estudiosos, quiere decir eso, de los estudiosos de la Sagrada Escritura, el sentido común de ellos, la gestación de muchos de los relatos evangélicos y otros escritos neotestamentarios ha tenido lugar dentro de ese proceso de instrucción y de explicitación del mensaje al nuevo discípulo de Jesucristo. Todo esto se está desarrollando en la iglesia primitiva. Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Según los estudiosos bíblicos, pues hablan pues de eso, ¿no? Los escritos del Nuevo Testamento, los relatos del Evangelio, tienen pues lugar en esa instrucción y en esa explicación del mensaje. Y esto es catequesis. En la época de los santos padres, a partir del siglo II, se perfila el contenido ya propiamente del término catequesis. Si bien es cierto, en el primer siglo, cuando se empieza a desarrollar la primera iglesia cristiana, pues no se define el término, pero sí se vive. Aunque no se diga qué cosa es, se le pone un montón de nombres, ya los vimos,
Pero ya con los santos padres ya le ponen ese propio, un nombre propio pues a este ejercicio pastoral, digámoslo así, de la iglesia. Ya se perfila pues con los santos padres del siglo II al V ese término catequesis. Este término es empleado por primera vez por San Clemente de Roma en el siglo II, preferentemente para designar la instrucción fundamental dada a todos los candidatos del bautismo. Y San Hipólito en el siglo III utiliza el vocablo que ya tiene ese significado como específico y exclusivo de la catequesis, de la formación permanente, del crecimiento espiritual, de la profundización del primer mensaje ya anunciado. En efecto, entonces, el contenido preciso de catequesis brota en una época en que la iglesia está ya extendida en muchas partes del mundo y está bien organizada en sus instituciones, entre las cuales pues sobresale el catecumenado. Nosotros ya hemos hecho referencia que el catecumenado era un periodo de formación pre-bautismal, pre-sacramental en la antigüedad, que era un proceso de instrucción fundamental de los misterios del arcano que se le daba pues a todos los candidatos del bautismo. Recuerden que con la iglesia naciente, como no había en el mundo cristianos, se convertían a la fe tanto adultos como jóvenes y niños. Habían de todas las edades. Cuando se logre catequizar la mayor parte pues, de lo que queda formada la iglesia en los primeros siglos, pues ya la catequesis se va estableciendo poco a poco pues, para las edades establecidas para recibir los sacramentos de las familias cristianas que van engendrando a sus propios hijos, pues, ¿verdad? Entonces ese es el proceso específico del catecumenado. Ahora bien, en su interior, el nombre de catequesis se aplica a una acción concreta, cuyos rasgos van a ser de alguna manera paradigmáticos en el futuro de la iglesia. Es la edad de oro del catecumenado para la iniciación cristiana y donde la catequesis juntamente con los sacramentos de la iniciación son el elemento central pues de la iniciación cristiana, como ya hemos dicho anteriormente. Efectivamente, entonces, para esta primitiva iglesia, catechisei, catechesis, catechizare, catechizar, vamos a repetirlo bien. Catechizacio, citatio, catecitatio. Todas estas palabras, son 4, designan pues la enseñanza cristiana dentro de la instrucción catecumenal. Recuerden, no estoy hablando de los catecúmenos de la parroquia, estamos hablando de una etapa de preparación presacramental en la iglesia primitiva. A eso es a lo que se llama catecumenado. El catecumenado moderno habría que llamarlo neocatecúmenos, porque son los nuevos catecúmenos que se han inventado a partir de Kiko Argüello, ¿verdad? Entonces tener claro eso, la instrucción catecumenal es el periodo preparatorio o el periodo de catequesis que recibían los primeros cristianos antes de recibir los sacramentos, pues con la finalidad para prepararlos bien, específicamente para el bautismo. Muy bien, entonces esta catequesis catecumenal se lleva a cabo de forma gradual, estructurando el contenido en 3 grandes etapas. Ahí tendríamos que comparar el Directorio General de la Catequesis en los numerales 88, 89, 107, 129,
que hablan precisamente pues de este elemento del contenido ya estructurado pues de estas catequesis para este periodo catecumenal. Muy bien, en la primera, como preparación lejana al bautismo, esta es una de las tres grandes etapas de la catequesis catecumenal antigua. La primera, como les digo, como preparación lejana al bautismo. Permítame que estoy subrayando estos elementos importantes, ¿verdad? Entonces, se presentan las grandes gestas de Dios, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles 2:5, ¿no? En la Magnalia Dei. Magnalia Dei significa Dios magnánimo, el Dios grande, ¿verdad? Todas esas gestas maravillosas que están en el Antiguo Testamento, esa era como una primera etapa del catecumenado, de la catequesis catecumenal estructuradas en tres grandes etapas. La etapa antigua, que es la etapa, la preparación lejana para el bautismo. En la historia de la salvación, hasta hoy en la iglesia, eso es la catequesis bíblica. ¿Ve? Entonces, primero, las grandes manifestaciones de las grandes gestas de Dios, después la catequesis bíblica. Todo eso va contenido en la primera etapa, pues, de la preparación de la catequesis catecumenal antigua. Ahora bien, en la segunda etapa, como preparación bautismal inmediata, se comenta de palabra más bien un texto de la doctrina bastante fijo y pragmático llamado símbolo. Acuérdense que el símbolo significa el credo. Y también la oración dominical. ¿Cuál es la oración dominical? Sí, miren, si a usted le preguntan, dígame la oración dominical, el Padre Nuestro, ¿oyeron? Ese es otro elemento que yo creo que no se los había explicado, que lo significa la oración dominical. Entonces, primera etapa, las grandes gestas de Dios, la historia y la salvación, hasta el día de hoy en la iglesia. Entonces, la catequesis bíblica. Una segunda etapa, entonces, de una manera inmediata al sacramento, se revisa el texto doctrinal, ya las definiciones dogmáticas de la iglesia, y esto principalmente son el credo y el Padre Nuestro, el símbolo y la oración dominical. Cuando les hablen del símbolo y la oración dominical, ustedes saben que es el credo y el Padre Nuestro. Estos elementos, el símbolo y el Padre Nuestro y la oración dominical, ambos con sus implicaciones morales. Ya va un poco la instrucción normativa que tiene la teología, ¿no? La formación de valores. A esto se le llama la catequesis doctrinal. Primer gran etapa, entonces, la catequesis catecumenal es la catequesis bíblica. La segunda etapa es la catequesis doctrinal. Y la tercera etapa de esta catequesis catecumenal es la iniciación cristiana, sellada ya con los sacramentos de la iniciación cristiana, que conduce a los neófitos, o sea, a los nuevos cristianos, a culminar esa formación penetrando y gustando el misterio vivificante de los sacramentos como acontecimientos de la comunidad cristiana y eclesial. Y esto era lo que al inicio de la iglesia naciente se designaba como la catequesis mistagógica. Cuando nosotros estudiamos un poco la Eucaristía, nos explicaba el significado de esta catequesis mistagógica, que era nada más y nada menos que la revelación paulatina
de los grandes misterios del arcano. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, por lo tanto, en la época patrística, miren que en esta época patrística ya la catequesis catecumenal adquiere un contenido más específico en 3 grandes etapas. Entonces, en esta época patrística, catechei indica la instrucción dada a los catecúmenos y didaskei se refiere a la instrucción de los ya bautizados. No obstante, pues todos los componentes de la catequesis, que son la enseñanza, la oración, los elementos litúrgicos, las consecuencias morales, todo ello recibido y vivido en la comunidad catecumenal, harán de la catequesis en este tiempo de los Santos Padres propiamente la iniciación cristiana integral. Qué precioso eso, hasta yo estoy aprendiendo ahorita. Los Santos Padres pues instituyen prácticamente con todos estos elementos maravillosos de formación y de estructuración de la misma catequesis, que es la verdadera e integral iniciación cristiana. Que las parroquias están tratando de establecerlo así, exactamente como dicen los Santos Padres. Pero repito, los catequistas van trabajando contracorriente porque el mundo de hoy está tan pervertido y tan corrompido y tan metido en la familia que hacen difícil a los niños, nuestros destinatarios, y también a los adultos, les hace muy difícil la comprensión y la aplicación a sus propias vidas del mensaje recibido, para llegar a conocer más plenamente el amor de Dios en Cristo e igualmente responderle con nuestro amor y con nuestra entrega y con nuestro servicio también. Muy bien, en la etapa patrística avancemos pues para la etapa medieval. Hablaremos del siglo VI al siglo XV. ¿Qué pasó con la catequesis del siglo VI al siglo XV? Recuerden que la era patrística termina en el año 800, o sea, en el siglo VIII. Sin embargo, pues aquí hay una división distinta de la época medieval, que es el medioevo temprano y el medioevo tardío. Entonces, en esta época medieval, tras el reconocimiento del cristianismo como religión oficial y las conversiones y los bautismos multitudinarios, acuérdense de Constantino, que le abrió la puerta a la iglesia del Imperio Romano. Entonces la iglesia siguió expandiéndose por todo el mundo. Entonces había muchas conversiones, muchos bautismos multitudinarios, se habla aquí. Entonces, en este momento, el catecumenado como matriz de la iglesia y desarrollo de la conversión desaparece. Y con él desaparece hasta el mismo término de catequesis. Ya lo habíamos reflexionado, ¿se acuerdan? Entonces, se mantiene, no obstante, pues por supuesto, el término catequizar, y aparece el término nuevo, catecismus, el catecismo, ¿verdad? Aparece el término catecismo, pero desaparece la catequesis con todo este esquema hermoso que establecieron los primeros padres de la iglesia, con esas grandes 3 etapas, la etapa bíblica, la etapa dogmática y después pues la vivencia, ¿verdad? Al final del camino. Entonces, aparece en la época medieval baja el catecismo para designar la institución catequizadora, pero todavía no el libro con el que se catequiza.
cosa que no aparecerá el libro hasta la época moderna, pues después del siglo XVI. Más adelante con la imprenta por el siglo XVI casualmente, donde aparecerán los primeros libros de catequesis. Primero aparecerá la Biblia. Acuérdense que Gutenberg lo primero que imprimió cuando inventó la imprenta fue la Biblia. Qué bonito. Que lo primero que se imprimió para el mundo entero fue la Biblia en el descubrimiento de la imprenta. Muy bien. En esta época medieval alta y baja y alta, perdón, catechizare y catechismus, catequizar y catecismo, estas palabras señalan en general la enseñanza anterior al bautismo que se estableció normalmente para los niños. Recuerden que ya la mayor parte del mundo ya está evangelizado, ya está catequizado. La religión católica se estableció como la religión oficial casi en todo el mundo. Entonces no hubo problema porque incluso a la hora de la colonización de América por los españoles también se estableció la fe católica. Se renovó aquí en América Latina, en toda la América, se renovó esa experiencia antigua del bautismo masivo, con la diferencia pues que no se le dio catecismo, sino que al final de cuentas creo que se impuso la aplicación de los sacramentos sin ninguna instrucción. Y yo creo que eso hizo daño mucho a la fe de nuestros pueblos. Sin embargo, pues los indígenas fueron dóciles al espíritu. Se convirtieron muchos. Nuestros pueblos latinoamericanos son netamente católicos, cristianos católicos. Ahora, ¿qué tal la influencia de las sectas? Pues que ha venido a hacer daño, pero eso en el 1500 no existía. 1592, que fue el descubrimiento nuestro. Entonces, en esta época, catequizar y catecismo señalan, pues, más o menos la enseñanza anterior al bautismo, así que una formación presacramental, especialmente para los niños. Y por estas expresiones se entendía las preguntas que el sacerdote formulaba a los padrinos antes del bautismo. Por eso se convertirá el catecismo en aquel riguroso 106 preguntas eran, yo me acuerdo, donde se establecía todo ese formulario, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el sacramento del bautismo el padre preguntaba algunas cosas a los padres y a los padrinos antes del bautismo para pulsar su situación de fe y las respuestas que estos daban como garantía de la enseñanza que los niños iban a recibir una vez bautizados, ¿verdad? Pero tristemente, pues eso aún hoy se hace. El sacerdote formula algunas preguntas en el mismo desarrollo de la liturgia del sacramento, donde deberían comprometerse los padres y padrinos pues en la formación de los niños, pero que desgraciadamente no los hacen. Los primeros que conducen a los niños al pecado son los mismos papás. Entonces, a nadie se le ocurrió entonces llamar catequizare a la enseñanza siguiente al bautismo. Por el contrario, a esta enseñanza postbautismal, posterior al bautismo, en la Edad Media se le llamará la instrucción, instructione, ¿verdad? Que en el latín eclesiástico medieval equivalía a institutio. No instrucción, sino formación en el sentido amplio, pues, de la palabra, formación en la parte cristiana. Y era un periodo postbautismal en referencia, pues, al sacramento que quedaba como un compromiso de los padres y padrinos para que los niños bautizados recibieran después, pues, la instrucción. O sea, la formación en el sentido amplio de la palabra, de la formación de la catequesis, que podríamos decirle en términos nuestros hoy. Ahora bien,
la voz más autorizada de este tiempo de la escolástica. Acuérdense que estamos en la Edad Media, donde aparece la escolástica y la gran voz autorizada de Santo Tomás de Aquino, y él confirmará lo que hemos dicho. Santo Tomás distingue 4 formas de instrucción cristiana. La primera es la instrucción para convertirse a la fe. La segunda es la instrucción sobre los fundamentos de la fe para recibir los primeros sacramentos. Tercero, la instrucción para alimentar la vida cristiana. Y cuarto, la instrucción sobre los misterios profundos de la fe y de la perfección cristiana. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.